yo les voy a explicar acerca de la histología funcional del sistema respiratorio. En este tema vamos a ver en sí tres órganos importantes. Vamos a ver tres estructuras anatómicas muy importantes: la epiglotis, la tráquea y los pulmones. Muy bien, vamos a enfocarnos en esos. Y especialmente en el pulmón vamos a abarcar el tema de los bronquios, los bronquiolos y el alveolo. Muy bien, para empezar recordemos por qué existe el sistema respiratorio. A ver, el sistema respiratorio, como bien sabemos en la parte fisiológica, nos permite llevar oxígeno a la sangre, eliminar el dióxido de carbono, filtrar, humedecer y calentar el aire, participar en la fonación y regular el equilibrio ácido-base. Todo esto va a ser muy importante, porque si bien sabemos, necesitamos una correcta perfusión en el tema de llevar oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono a través de lo que sabemos, la membrana alveolo-capilar. Esta difusión que ocurre justamente como el dióxido de carbono producto del metabolismo de las células y el oxígeno que se va a unir a la hemoglobina que está en las células de los glóbulos rojos ya maduros, justamente que tienen ese núcleo para que puedan agarrar así al oxígeno y transportarlo a través de la hemoglobina hacia lo que es toda la perfusión, ¿no? Además, por la parte de filtrar, humedecer y calentar el aire, seguramente ustedes ya lo habrán visto en la parte fisiológica con la doctora Rabines, necesitamos 47 milímetros de mercurio que llegue hacia una presión en lo que es el aire a nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque justamente ese aire es el que se puede respirar, por así decirlo. Es por eso que justamente el aire que encontramos en el ambiente debemos de humidificarlo. ¿Y quién se encarga de eso? Justamente vamos a ver que se encarga la nasofaringe principalmente, que también va a servir para el tema por así decirlo, como un primer mecanismo ante los virus o bacterias que puede haber alrededor y que nosotros inspiramos, respiramos constantemente. Muy bien, para que funcione todo esto que estamos hablando del sistema respiratorio, necesita cumplir cuatro procesos, cuatro fenómenos como acá estamos viendo. Muy bien, cuatro fenómenos. ¿Cuáles son estos? Primero vamos a ver que se necesita la ventilación pulmonar, es decir, la respiración y ventilación. ¿Qué consta esto? Justamente lo que estábamos hablando es la entrada y salida de aire. Es como el flujo de aire hacia los pulmones y va a salir desde ellos, ¿no? Luego necesitamos la respiración externa. Esto es específicamente la difusión que ocurre en la membrana alveolo-capilar, es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el pulmón. Muy bien. Luego necesitamos el transporte de gases. ¿Qué es esto? Bueno, es justamente la interacción de la hemoglobina más la circulación, es decir, cómo el oxígeno se adhiere, bueno, se une con la hemoglobina en el glóbulo rojo para que así éste pueda transportarlo a través de la circulación, ¿no? Que justamente lo que se necesita es que vaya hacia los tejidos para que estos sean perfundidos correctamente y puedan realizar su función las células que tienen ese tejido. Y por último veremos la respiración interna, que es justamente el intercambio entre tejidos, ¿no? Estas funciones están directamente ligadas a la estructura microscópica de cada segmento. A ver, hasta aquí justamente estoy reiterando esta parte porque una pregunta de examen, nos menciona, ¿cuál es la primera barrera anatómica de defensa contra microorganismos inhalados? A ver, vamos a poner acá, para que se acuerden. Mientras van pensando tal vez la respuesta, ¿cuál es la primera barrera anatómica de defensa contra microorganismos inhalados? Esta es una pregunta que también, bueno, van a ver en la parte fisiológica y fisiopatológica. Es con referente al sistema respiratorio, cuáles son los dos primeros mecanismos de defensa, y justamente veremos que el primero de ellos va a ser la nasofaringe. ¿Por qué la nasofaringe? Se preguntarán. Justamente esto aquí interviene la parte histológica. Histología. ¿Por qué? Porque veremos que la nasofaringe, todo, bueno, a la parte ya histológica, veremos que tiene un epitelio respiratorio ciliado con células caliciformes,
que mediante el mecanismo mucociliar atrapa las partículas y las expulsa hacia la faringe. Porque si ustedes se recordarán, al tener este epitelio respiratorio ciliado con células caliciformes, lo que se encarga estos cilios en sí va a ser un movimiento anterógrado. Y este movimiento anterógrado es justamente este mecanismo mucociliar en el que se atrapa las partículas y justamente se las expulsa hacia la faringe. Ya el segundo mecanismo, esto de IAPA, vamos a ver que es eh, todos los tejido linfático, ya sea el MALT o también como vemos las placas de Peyer. El MALT, recordar que es el tejido linfático asociado a mucosa y también tenemos a las placas de Peyer. Ya, y está resuelto una primera pregunta que tal vez pueda venir en su final. Muy bien, justamente como le estaba mencionando, vamos a hablar ahorita mismo sobre las estructuras del sistema respiratorio. En sí vamos a enfocarnos en tres láminas, la epiglotis, como estábamos viendo, luego veremos la tráquea y por último el pulmón, centrándonos en los bronquios, bronquiolos, cómo se ve toda esta parte de circulación, ¿no? Porque también vamos a ser parte de cómo llega la sangre aquí, justamente si se logra una hematía es un término para decirle al glóbulo rojo. Muy bien, en la epiglotis, comenzando con la epiglotis. ¿Qué es lo que vamos a tener en la epiglotis? La epiglotis es una lámina con forma de lengüeta en la entrada de la laringe. Su función va a ser proteger la vía aérea durante la deglución. Muy bien, esta limita lo que es la entrada llamada laringe. Vamos a ver que histológicamente vamos a encontrar lo siguiente. Un núcleo cartilaginoso, como pueden ver toda esta parte de acá. Núcleo cartilaginoso, un extremo izquierdo más grande, que es justamente que tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es conocido también como una cara digestiva, o también, si es que no lo, si quieren ponerlo de otra forma, también conocido como cara anterior. Este epitelio plano estratificado no queratinizado justamente continúa de la cavidad oral y algo interesante es que justamente su función es resiste la fricción y el contacto con alimentos, ¿sí? Al contacto con alimentos. Es decir, nos sirve justamente para procesar todo ese alimento y que se transforme en bolo alimenticio, etcétera, ¿no? Y esto que pase y se forme en kilo, y así. Muy bien. Ahora, la otra parte que es el extremo derecho. En el extremo derecho, justamente veremos un epitelio respiratorio pseudocilíndrico ciliado con células caliciformes. Veremos que esta es también conocida como la cara respiratoria. Y si vemos que la anterior era anterior, bueno, justamente en la cara digestiva era anterior, veremos que esta va a ser posterior, también conocida como posterior. Esta en sí se encarga, bueno, de limitar con la entrada de la laringe y además, algo importante, fisiológicamente, es la que se encarga de humidificar y filtrar el aire. Muy bien, en ambos vamos a poder ver que esto corresponde al pericondrio, un pericondrio y también veremos a los acinos serosos y mucosos, ¿no? La parte ya que se puede observar en la lámina, para poder proyectarlo y poder analizarlo, vemos en un inicio esta parte grande que va a ser el cartílago elástico, que como bien habíamos visto en las anteriores exposiciones, esta se encarga en sí de ser flexible y resistente y permite los movimientos rápidos. Es muy útil en todo el sistema respiratorio y también veremos que interviene con láminas elásticas en lo que es la parte cardiovascular. Por la parte del pericondrio, como pueden ver acá, justamente como son los límites que va a tener este cartílago elástico, donde vamos a encontrar el núcleo cartilaginoso que estábamos hablando, veremos que en los límites encontramos a pericondrio. Pero este pericondrio vamos a poder encontrar dos cosas. La capa fibrosa externa, muy bien, y posteriormente veremos también la capa condrogénica interna, que es justamente la que forma los condrocitos.
Estos condrocitos que justamente veremos que están puestos en toda la matriz, ¿no? Toda esta matriz. Muy bien. Ahora, ya con esto podemos también observar acá justamente la extremidad izquierda, que es justamente lo que estábamos hablando, que tiene esta parte. Esta extremidad izquierda, también conocida como la cara digestiva, veremos que en la cara digestiva acá se puede lograr visualizar este epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Como pueden ver estas células de acá. Luego acá también está la lámina propia, que es justamente entre el epitelio y entre toda la mucosa. Vamos a ver que esta parte de acá, que es la lámina propia, que sirve justamente para una división, ¿no? Entre las funciones. Seguido de esto, vamos a hablar también acerca de los acinos y hemos visto también los acinos mucosos y serosos, cómo se logran diferenciar. Esto es justamente, como vamos a ver acá en algunas láminas, los acinos mucosos y serosos, si tal vez no se acuerdan, en sí es por su color, ¿no? Los acinos mucosos y serosos se va a poder diferenciar por el color. A ver, vamos a encontrar acá una laminita que está mejor. Tal vez se recordarán por la semiluna de Giannuzzi. A ver si les suena, es la semiluna de Giannuzzi. La semiluna de Giannuzzi va a ser muy... Acá está, miren. Justamente aquí podemos observar estos acinos. Unos acinos cerosos, que es justamente estos más oscuritos, más morados, y unos acinos mucosos. Unos acinos mucosos que justamente veremos característico de estos es que su núcleo va a ser multinucleado y su núcleo siempre está en la periferia, ¿no? Mirando hacia la periferia. En cambio, los acinos serosos, acá su núcleo está más o menos por el centro. Y ahora, también va a haber acinos mixtos, que es justamente la combinación de ambos, donde podemos observar tanto el acino seroso, esta pequeña partecita, y un acino mucoso, ¿no? Y acá entre estos dos se va a formar una semiluna, y esto es conocido como la semiluna de Giannuzzi. Pregunta de examen. Muy bien, esto es solamente para recordar un poco lo que habíamos visto anteriormente y que también acá se repite, ¿no? A ver. Continuando con el tema, vamos a también hablar sobre, a ver, acá está, sobre otras estructuras. Y antes de pasar a las otras estructuras, bueno, vamos a hacer una pregunta de examen. ¿Por qué la epilotis tiene dos tipos de epitelios diferentes? Estamos viendo que por un lado, el extremo izquierdo va a tener el epitelio plano certificado no creatinizado, y por el otro lado, que es el extremo derecho, vamos a ver que está el epitelio certificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Más o menos se vería de esta forma, ¿no? En un lado, que es el extremo, la cara digestiva derecha, veremos que es el epitelio planoestratificado, y por otro lado, acá está el epitelio respiratorio pseudocilíndrico ciliado con, con células caliciformes, ¿no? ¿Por qué ocurre esto y por qué es importante? Justamente es importante porque el epiglotis va a cumplir funciones muy interesantes en el sistema tanto de deglución digestivo como también la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque veremos que la cara digestiva y también la cara respiratoria, en la cara digestiva, como estábamos viendo, es justamente esta parte que necesita resistir al roce y la fricción. Es por eso que tiene el epitelio plano estratificado, porque vamos a necesitar primero de poder deglucir, o sea, no, de hacer la forma de deglucir el alimento para que así este pase a lo que es la faringe, la esofaringe, etc. En cambio, ya en la parte respiratoria, para el tema de la respiración, veremos que necesita filtrar y calentar el aire, es por eso que va a tener un epitelio respiratorio ciliado. En sí, siempre asocienlo a su nombre. Digestivo, bueno, resistir roce y fricción de los alimentos. Respiratorio, filtrar y calentar el aire para la respiración. Ya está, ese es un resumen. Muy bien. También, ¿cuál es la importancia del cartílago elástico en la epiglotis? La importancia es que le da flexibilidad para abrirse y cerrarse repetidamente sin deformarse, algo imposible para un cartílago hialino que es más rígido, ¿no? Un ejemplo clínico de epiglotis es en una inflamación aguda. Generalmente, como van a ver en microbiología, algo que estuve estudiando es por la hepatitis influenzae, hepatitis influenzae B.
¿Qué es lo que pasa? La hepatitis influenciae B va a causar una inflamación aguda. Esta inflamación aguda lo que causa en sí es un cierre casi por completo de la vía aérea. Y entonces, ¿qué epitelio aquí entonces se va a generar úlceras? Primero en la epilotis. Veremos que el primero, justamente el que pasa los alimentos, era la cara digestiva. ¿Por qué? ¿Por qué sería la cara digestiva y no la cara respiratoria? Sería la cara digestiva porque su epitelio, este epitelio plano, es más susceptible a la inflamación y a la infección directa porque va a estar en contacto con el alimento, pues. Entonces es por eso que va a ser más susceptible. Pregunta de examen. Listo. Ahora sí hablemos sobre la tráquea. La tráquea. Bueno, la tráquea, en resumen, como para simplificar la parte anatómica, la parte embriológica, va a ser un tubo rígido y flexible que conduce aire hacia los bronquios. Listo. Ya habíamos visto también esta parte de las capas histológicas que va a tener esta, en sí el epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio cilíndrico ciliado con células caliciformes, en la parte de la lámina propia, que es justamente un límite de la mucosa con la submucosa. Luego también tendríamos esta submucosa con glándulas, ¿no? En sí, las glándulas, estos acinos mucosos y serosos. También veremos el cartílago hialino, este cartílago hialino que no se tiene en la epilotis, porque la epilotis sí necesita la función de elasticidad. Veremos que aquí sí tiene cartílago hialino porque justamente esta parte no necesita de estirarse, pues porque la tráquea no necesita estirarse, solamente necesita hacerse un tubo rígido y flexible, porque en sí se encarga de conducir el aire hacia los bronquios. Luego también hemos visto la parte de la adventicia, ¿no? Esta adventicia en sí veremos asociada a, como pueden ver acá, tejido adiposo. ¿Por qué se puede diferenciar rápidamente el tejido adiposo? Porque son estas láminas blancas, ¿no? Con estas celdas blancas. Muy bien. ¿Por qué la tráquea tiene cartílago en forma de C abierto y por atrás? Muy bien, esta va a ser una pregunta muy importante porque la parte posterior es el esófago. Entonces necesita expandirse para tragar el esófago. La parte cerrada de cartílago, que es justamente la tráquea, mantiene abierta esta y la parte abierta permite el paso del bolo alimenticio. Es decir, la parte posterior del esófago necesita expandirse al tragar. Entonces, la parte cerrada del cartílago mantiene abierta la tráquea y entonces esta parte abierta permite el paso del bolo alimenticio. Justamente como eh, una bolita de pinball que necesita justamente de abrirse para que acá pueda pasar el bolo alimenticio. Y va a necesitar cerrarse cuando pase el aire. Es así lo que pasa. Muy bien. Luego, ¿qué pasaría si el epitelio respiratorio de la tráquea es reemplazado por el epitelio plano certificado debido al tabaquismo? Esta ya es una pregunta más fisiopatológica. Aquí ocurre una metaplasia escamosa, es decir, se pierden cilios, se pierden una función mucociliar. Acá podemos ver el material sanguíneo que va a estar rodeando más o menos la tráquea, justamente que va a ser muy importante porque aquí encontramos toda esta parte vascular. Acá recordar un poco también sobre cuáles son las estructuras de la tráquea. Estábamos viendo que acá tenía su epitelio, el epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes, que esto justamente revisten internamente la tráquea. Habíamos visto también que acá se pueden encontrar estos condroceles, bueno, las células que están aquí en el epitelio respiratorio, que se van a caracterizar por ser los condrocitos, que van a tener sus condroceles o lagunas, también conocidos como condroplastos, un núcleo prominente y una gota lipídica, ¿no? Justamente esta gota lipídica es esta parte blanquecina. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la muestra histológica se elimina la grasa y entonces, como sabemos, el lípido es grasa y es por eso que se ve así blanquecino. A ver, acá también se pueden formar grupos isógenos de condrocitos. Vamos a ver que va a tener una matriz cartilaginosa, una matriz territorial, que es justamente espacios más abiertos, y una matriz interterritorial, que es entre las lagunas o condroceles o condroplastos. Acá está. La matriz interterritorial es entre los condroceles, o bueno, condroplastos, y la matriz territorial ya es justamente entre los espacios más abiertos, como por ejemplo
Acá todo este cartílago y ya viéndolo por la parte del pericondrio, ¿no? Toda esta parte del pericondrio. El pericondrio, vamos a ver que es justamente lo que delimita, algo que estábamos viendo. Delimita el cartílago en sus extremos laterales. Va a haber pericondrio celular y pericondrio fibrilar. El pericondrio celular va a ser un pequeño margen rosadito que pueden ver acá, que justamente está pegado siempre al cartílago y que se caracteriza porque acá vamos a poder encontrar células condrógenas. Estas células condrógenas van a estar activas. En cambio, el pericondrio, perdón, fibrilar, ya es como una pequeña ramificación que se va a extender, se va a separar del cartílago, como pueden ver acá, se va a separar, y esta se caracteriza porque presenta las células condrógenas inactivas. Además, en los laterales vamos a poder encontrar a los condroblastos. Blastos, como bien estaba mencionando, va a ser formación. Siempre el término blastos es formación. En este caso, en los condroblastos van a formar, ¿qué cosa? La matriz. ¿Cómo se llama la matriz? Al ser un condrocito, se llama la matriz condroide. Muy bien. Estos condroblastos van a ser caracterizados por tener un núcleo grande y a veces alargados, como pueden ver acá. Puede ser también aplanado, ¿no? Muy bien. Acá el cartílago hialino, que estábamos mencionando, que es semiflexible, semielástico y que en sí sirve particularmente en lo que es la epiglotis. Además que el cartílago le da cierta dureza a la pared traqueal, ¿no? Justamente para su función importante que va a tener aquí. Muy bien. Por la parte de pulmón, en la parte de pulmón vamos a desarrollar tanto los bronquios y los bronquiolos. Primero vamos a hablar el bronquio intrapulmonar. Pero antes de explayarnos con eso, vamos a ver que acá en la parte externa, que es justamente esta, que está constituida por mesotelio, es decir, esta pleura visceral, vamos a irnos a una parte más interna. La parte más externa va a ser los bronquios y la parte más interna va a ser los bronquiolos. A ver, comenzamos con esta pequeña parte, que es justamente estas laminitas pequeñas, este borde, que se va a caracterizar por ser un mesotelio, es justamente la pleura visceral. Muy bien. Por otro lado, vamos a hablar ya acerca del bronquio. Acá está. Acá está un bonito bronquio. Todo esto va a ser un bronquio intrapulmonar. El bronquio intrapulmonar se va a caracterizar por cuatro cosas. A ver, primero su epitelio. Va a ser un epitelio pseudocilíndrico ciliado. Vamos a poder encontrar las placas de cartílago discontinuas, un músculo liso en espiral y las glándulas seromucosas. Muy bien. Acá podemos distinguir esas cuatro características. Acá está el epitelio respiratorio. En esta parte cartilaginosa veremos el cartílago hialino, una parte mucosa. Acá está el músculo liso o de Reisense, que es justamente característico porque está en la submucosa y que permite la broncoconstricción. Y además acá también asociado a esto en las partes más externas podemos ver la adventicia. Aquí lo más importante es preguntarnos, ¿cuál es la diferencia histológica más clara entre bronquio y bronquiolo? La respuesta sería que el bronquio tiene cartílago, es decir, estas placas. El bronquiolo, como veremos más adelante, no lo tiene. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. El bronquiolo terminal. En el bronquiolo terminal vamos a ver que este es justamente característico porque tiene tres cosas. Primero, tiene un epitelio cúbico simple, va a tener mucho músculo liso, pero carece de sin cartílago y también sin glándulas. Muy bien, como podemos observar acá, este epitelio respiratorio, justamente característico por ser el epitelio certificado cilíndrico, también puede ser epitelio cilíndrico simple. Veremos que no tiene las células caliciformes, aparte no tiene cartílago, pero sí tiene músculo liso, que es justamente estas pequeñas bandas rosadas que pueden ver acá. Estas son estas bandas rosadas, es el músculo liso. Aparte también veremos que puede ser también un epitelio cúbico simple o puede ser un epitelio cilíndrico simple. Va cambiando, por así decirlo.
Entre más especializado, más profundo sea, va a ir cambiando el epitelio. Aparte, ¿por qué el bronquiolo terminal vamos a ver que tiene bastante músculo liso y no tiene cartílago? Es porque regula el músculo liso, en la parte fisiológica es que regula el diámetro de la vía aérea a nivel distal, controlando el flujo del aire y la resistencia bronquial. Es decir, gracias a este músculo liso vamos a poder ver que se puede controlar el flujo del aire y también va a haber una resistencia bronquial para evitar así el colapso de las vías aéreas. Muy bien, por otro lado vamos a ver el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, que es justamente pasando el bronquiolo terminal, vamos a poder encontrar en este que tiene alvéolos en sus paredes y también tiene alvéolos en sus paredes, tiene dos características, alvéolos en sus paredes y también vamos a ver que tiene un epitelio cúbico bajo y que puede pasar a ser escamoso, ¿no? Escamoso. Muy bien, aquí podemos poder encontrar tal vez en algunos puntos a los neumocito tipo 1 y tipo 2. El neumocito tipo 2 encargado de producir el surfactante importante para que así no permita, bueno, no haya el colapso del alvéolo como tal. Y el tipo 1 que es justamente ya pertenece a la pared del alvéolo, que justamente le permite esa resistencia a las presiones del aire, ¿no? Además, como pueden observar, cuando surge el movimiento de la inspiración o la expiración, justamente este alvéolo tiene que estirarse y tiene que estirarse, expandirse y luego tiene que contraerse y relajarse. Justamente veremos que aquí el epitelio se va a aplanar en algún momento. Además que esta parte se considera como un punto de transición entre la conducción y el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque aquí aún conduce aire, pero ya tiene alvéolos funcionales, o sea, permite el inicio del intercambio de gases. Y ya luego vamos a ver en la parte 5, los alvéolos. Acá de nuevo el bronquiolo terminal, como se puede ver, como estamos viendo anteriormente. Y acá vamos a ver los alvéolos. Estos alvéolos ya son los más especializados, lo último de lo último que vamos a poder ver. Los alvéolos, como tal, estábamos viendo que tiene tipos de células alveolares. Vamos a ver tres. El neumocito tipo 1, que es justamente, como pueden ver acá, eosinófilo, redondo, también aplanado. Y al pertenecer, y bueno, al ser parte de esta barrera, al ser parte de la membrana, veremos que difunde gases. En cambio, el neumocito tipo 2, que vamos a ver que es más plano, este produce surfactante, que es justamente la parte que evita el colapso de los alvéolos. Y además veremos que este se puede regenerar, se regenera. Y por otro lado veremos en algunos puntos chiquititos, que acá vamos a poder encontrar también a los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares, como pueden ser esta parte de acá, esta pequeña parte de acá, estos macrófagos alveolares se van a encargar en sí de la defensa, es decir, de la evasión inmune. Ya con esto podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si se destruyera los neumocitos tipo 2? A ver, como bien estamos viendo los neumocitos tipo 2, si se destruyeran estos neumocitos tipo 2, habría menor producción de surfactante, entonces mayor tensión superficial, y al haber esta mayor tensión superficial, ocurriría un colapso alveolar. Esto también conocido como la atelectasia. Y entonces, con esto, en sí, la sintomatología, lo que nos manifestaría nuestro paciente es que tiene dificultad seria, una dificultad respiratoria severa. Muy bien, dificultad respiratoria severa. Esto lo podemos ver en ejemplo como el síndrome respiratorio o también algunos bebés prematuros sin maduración pulmonar. Eso es lo importante del surfactante de los neumocitos tipo 2, que va a ser más eosinófilo, redondo, y que vamos a ver que justamente produce surfactante.
Por la parte del enunciado tipo 1, que va a ser aplanado y encargado de difundir los gases, veremos que justamente pertenece a la barrera. Ahora, ¿qué propiedad histológica de la barrera hematoaérea facilita el intercambio de gases? Veremos que su espesor extremadamente delgado, de unos 0.5 a 0,5 micras, si no me equivoco, permite una difusión rápida de oxígeno y dióxido de carbono. Muy bien. Ya para terminar, acá una pregunta que siempre viene en el final. Vamos a poner acá, a ver si lo pueden desarrollar. Es una pregunta clínica que nos menciona, si un paciente presenta destrucción difusa de la barrera hematoaérea, ¿qué alteración clínica se esperaría? A ver, si un paciente presenta destrucción difusa de la barrera hematoaérea, ¿qué alteración clínica se esperaría? Aquí vamos a ver, justamente asociado a esto, que va a haber varios síndromes, varias enfermedades o varios trastornos que puede sufrir nuestro paciente. Entre ellos, un síndrome conocido va a ser el SDRA, que es justamente el síndrome de distrés respiratorio. ¿Y qué es lo que ocurre en este síndrome de distrés respiratorio? Veremos que en este de aquí la barrera se vuelve permeable. Esta barrera que estamos viendo en la parte respiratoria se vuelve permeable. Y entonces, con ello, permite la entrada del líquido al alveolo. Entra líquido al alveolo. Y como nosotros sabemos, esto es algo terrible porque si entra líquido al alveolo, se pierde el intercambio gaseoso. Ya no hay intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, pues lo que ocurre a nuestro paciente es una hipoxemia severa, es decir, falta del oxígeno, hipoxemia severa, refractaria a oxígeno. Esa es la pregunta, bueno, que justamente, bueno, mayormente Keaton pregunta en el examen final. Siempre presenta este síndrome, el síndrome de distrés respiratorio. Tienen que recordar donde la barrera se vuelve permeable, entra el líquido al alveolo, y si entra el líquido al alveolo, pues se va a perder el intercambio gaseoso. Y esto va a generar una hipoxemia severa refractaria a oxígeno. Bueno, esto sería por la parte de la clase de hoy, con referente al sistema respiratorio. Voy a estar coordinando para hacer la clase de tejido linfático, todos los órganos linfoides, el sistema linfático. Luego nos vamos a ir a la parte del sistema renal. Todo el sistema renal es donde veremos también el aparato urinario y luego el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino, que ya van a ser las últimas clases. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Más tarde voy a ponerle mi PPT y también el Canva tipo flashcard. Eso sería todo. Muchas gracias.